Bienvenido a una lección de repaso sobre operaciones con fracciones. Comenzaremos revisando la suma y resta de fracciones. Lo principal para recordar al sumar o restar fracciones es, debemos obtener un denominador común. Mirando nuestro primer ejemplo tenemos 1, 2 más 1, 3. Echemos un vistazo a este modelo a continuación antes de seguir los pasos descritos aquí para encontrar nuestra suma. Observe que aquí hay un modelo para la fracción 1, 2, y aquí hay un modelo para la fracción 1, 3. Para encontrar esta suma o combinar estas dos fracciones, es importante que combinemos piezas que son del mismo tamaño. Observe como si cambiamos el modelo de 1, 2 a 3, 6. Y cambiamos el modelo de 1, 3 a 2, 6. Ahora tenemos piezas del mismo tamaño. Ahora podemos ver que tenemos un total de 5 piezas donde cada pieza es 1, 6. Y por lo tanto, la suma de 1, 2 y 1, 3, o 3, 6 y 2, 6 es igual a 5, 6. Entonces, al determinar un denominador común, estamos agregando piezas del mismo tamaño. Entonces, ahora siguiendo nuestros pasos anteriores, observe cómo el primer paso es reescribir números mixtos y números enteros como fracciones impropias, lo que no se aplica aquí porque ambas fracciones son fracciones propias. Paso 2. Encontramos un denominador común que es el mínimo común múltiplo de 2 y 3 que sería 6. Paso 3. Escribimos las fracciones como fracciones equivalentes con el denominador común. Entonces, para que la fracción 1, 2 escriba esto con un denominador común de 6, notamos cómo multiplicamos el numerador y el denominador por 3. Además, para 1, 3 multiplicaríamos el numerador y denominador por 2. Observe cómo esto nos daría la suma 3, 6 más 2, 6. Y ahora que tenemos un denominador común, sumamos o restamos los numeradores y el denominador permanece igual. Entonces, 3, 6 más 2, 6 como ya sabemos es igual a 5, 6. Siempre queremos asegurarnos de que nuestra respuesta se simplifique, pero 5, 6 no se simplifica. A continuación tenemos 11, 15 menos 5, 12. Nuevamente, no tenemos números mixtos ni números enteros. Entonces, paso 2, queremos encontrar un denominador común. Con suerte, el mínimo común denominador. El mínimo común múltiplo de 12 y 15 es 60. Ahora, paso 3. Escribimos las fracciones como fracciones equivalentes con nuestro mínimo común denominador. Entonces, para el 15, 11 multiplicaremos tanto el numerador y denominador por 4, ya que 15 veces 4 es igual a 60. Y luego, para 5, 12, multiplicaremos tanto el numerador como el denominador por 5, ya que 12 por 5 es igual a 60. Entonces esto nos daría 44, 60 menos 25, 60. Minus 25 sixtieths. Y ahora restamos nuestros numeradores. 44 menos 25 es igual a 19 y el denominador permanece 60. Y no hay factores comunes que no sean 1 entre 19 y 60 y, por lo tanto, esta diferencia está en la forma más simple. Ahora quiero señalar aquí que siempre hay menos simplificación si podemos encontrar el mínimo común denominador, pero cualquier denominador común funcionaría. Por ejemplo, si no pudiéramos encontrar el mínimo común múltiplo de 15 y 12, podríamos usar 15 veces 12 o 180 como denominador común. Entonces también me gustaría mostrar eso. Entonces podríamos escribir 11, 15 con un denominador de 180 multiplicando por 12, 12, y podríamos escribir 5, 12 con un denominador de 180 multiplicando por 15, 15. Entonces, la primera fracción sería 132, 180, y luego tendríamos menos 75, 180. Y 132 menos 75 es igual a 57. Y hay un factor común de 3 aquí. Entonces esto se simplifica a 1960. Y, por supuesto, siempre podemos verificarlos en la calculadora gráfica. Vamos a ver el segundo ejemplo. Podemos ingresar 11, 15 menos 5, 12, ingresar. Minus 5 twelfths. Enter. Esto nos da una aproximación decimal. Para obtener el valor de fracción, presionamos matemática, enter, enter. Lo que sí verifica que nuestra diferencia es correcta. Observe que en el ejemplo C tenemos números mixtos. Entonces, el primer paso, convertiremos los números mixtos en fracciones impropias. Entonces, para 4, 3, 5 tendríamos un denominador de 5, y el numerador será 5 veces 4 más 3,
que es 23. Y luego tenemos menos, para 1 5 6 tendríamos un denominador de 6, y el numerador será 6 veces 1 más 5, que es igual a 11. Y ahora queremos encontrar un denominador común, con suerte, el mínimo común denominador, que sería el mínimo común múltiplo de 5 y 6, que es 30. Así que queremos escribir fracciones equivalentes con los denominadores de 30. Entonces para 23 5 multiplicaremos por 6 6. Y para el 11 6 multiplicaremos por 5 5. Entonces 23 por 6 es igual a 138. Y 11 por 5 es igual a 55. Entonces nuestro denominador permanece 30 y el numerador será 138 menos 55, que es igual a 83. Entonces, todo esto es nuestra diferencia y se simplifica. Escribámoslo también como número mixto. Entonces, para convertir a un número mixto, tendríamos 83 dividido por 30. Hay 2 30 en 83. 2 veces 30 es 60, y observe que tenemos un resto de 23. Por lo tanto, también podemos expresar nuestra diferencia como 2 23 30. Y luego para d escribiremos 2 como una fracción impropia. Entonces eso sería 2 1 menos 8 5. Observe aquí que nuestro denominador común será 5. Entonces multiplicamos 2 1 por 5 5. Entonces esto nos daría 10 5 menos 8 5. El denominador permanece 5 y el numerador será 10 menos 8, que es igual a 2. Y nuevamente 2 5 no se simplifica. Ahora pasemos a la multiplicación y división de fracciones. Antes de seguir nuestros pasos anteriores, veamos el ejemplo y resuélvalo usando este modelo aquí. 2 3 veces 3 4 significa que quiere 2 3 de 3 4. O 2 3 de una copia de 3 4. Observe cómo aquí hay un modelo para 3 4. Queremos 2 3 de esto, así que dividamos esto en tercios horizontalmente en esta dirección. Observe que 2 3 de 3 4 sería esta cantidad aquí. Observe cómo 2 3 de 3 4 es igual a 6 12. Pero esto sí simplifica. Hay un factor común de 6 aquí. 6 12 se simplifica a 1 2. Pero ahora busquemos este producto siguiendo los pasos anteriores. El primer paso es escribir números mixtos, y números enteros como fracciones impropias que no se aplican aquí. Entonces, siguiendo estos pasos directamente, tenemos 2 3 veces 3 4. Nuestras instrucciones dicen que multiplicamos en sentido recto, multiplicamos los numeradores y luego los denominadores. Entonces el paso 3 es simplificar. Entonces 2 por 3 es igual a 6, y 3 por 4 es igual a 12. Sabemos que 6 12 se simplifica a 1 2. Entonces, aunque estos pasos siempre funcionan normalmente, es común simplificar antes de multiplicar. Retrocedamos y hagamos esto nuevamente. Para simplificar antes de multiplicar, simplificamos los factores comunes entre cualquier numerador y cualquier denominador. Observe que aquí tenemos un factor común de 3. Hay uno de 3 en 3 aquí, y uno de 3 en 3 aquí, por lo que ambos se simplifican a 1. Y observe que 2 y 4 comparten un factor común de 2. Hay 1 2 en 2, y 2 2 en 4. Y ahora puedo multiplicar y nuestro producto ya estará simplificado. Entonces 1 por 1 es igual a 1, y 1 por 2 es igual a 2. Mirando el siguiente ejemplo, observe que no tenemos cualquier número mixto o números enteros. Entonces podríamos simplemente multiplicar los numeradores y denominadores y luego simplificar, pero nuevamente simplifiquemos primero. Observe cómo 12 y 48 tienen un factor común de 12, donde hay 1 de 12 en 12 y 4 de 12 en 48. Y observe que 25 y 35 comparten un factor común de 5 donde hay 5 5 en 25 y 7 5 en 35. Ahora podemos seguir adelante y multiplicar y nuestro producto ya estará simplificado. Entonces, el numerador será 1 por 7 o 7, y el denominador será 5 por 4, que es igual a 20. 7 20 no se simplifica porque el único factor común entre 7 y 20 es igual a 1. Luego tenemos 7 8 por 5, que escribiremos como 7 8 por 5 1.
No hay factores comunes entre cualquier numerador y cualquier denominador, por lo que multiplicamos los numeradores y multiplicamos los denominadores. Entonces 7 por 5 es igual a 35, y 8 veces 1 es igual a 8. Observe que aquí tenemos una fracción impropia. También encontremos este producto como un número mixto. Entonces tendríamos 35 divididos por 8. Y hay 4 ochos en 35. 4 por 8 es igual a 32. Y restamos y notamos como tenemos un resto de 3, lo que significa que 35/8 es igual a 4/3/8. Nuevamente tenemos el cociente y luego tenemos el resto sobre el divisor, pero también es el denominador divisional. Y finalmente por D, donde primero escribimos los números mixtos como fracciones impropias. Entonces, para 3, 1, 5 tendríamos un denominador de 5. El numerador será 5 veces 3 más 1, eso es 16. Y luego para 1, 1, 9 tenemos un denominador de 9, y el numerador es 9 veces 1 más 1 que es igual a 10. Ahora, nuevamente, antes de multiplicar, sigamos adelante y simplifiquemos. Observe que 5 y 10 comparten un factor común de 5. ¿Hay uno de 5 en 5 y 2 de 5 en 10? Y no hay factores comunes entre 16 y 9. Entonces ahora multiplicaremos los numeradores y multiplicaremos los denominadores. 16 por 2 es igual a 32, y 1 por 9 es igual a 9. De nuevo, esta fracción no se simplifica, pero es una fracción impropia. También busquemos el producto como un número mixto. Entonces tendríamos 32 dividido por 9. Hay 3 nueves en 32. 3 veces 9 es igual a 27. Resta y tenemos un resto de 5. Lo que significa que 32/9 es igual a 3/5/9. And 5/9. Y ahora veamos dos ejemplos de división de fracciones. Nuevamente, el primer paso es escribir los números mixtos y los números enteros como fracciones impropias, lo cual no se aplica en nuestro primer ejemplo. Ahora paso 2, dice cambiar la segunda fracción, es recíproco, y luego multiplicamos 3. Entonces, en lugar de dividir por 3, 5, vamos a multiplicar por el recíproco de 5, 3. Entonces 1, 2 dividido por 3, 5 es equivalente a 1, 2 veces el recíproco de 5, 3. Y ahora seguimos las reglas para multiplicar. Tenga en cuenta que no tenemos factores comunes entre los numeradores y los denominadores. Entonces multiplicamos los numeradores y multiplicamos los denominadores. Una vez 5 es igual a 5, y 2 por 6 es igual a 6. El problema de división 1, 2 dividido por 3, 5 nos pregunta cuántos 3, 5 hay en 1, 2. Y porque nuestro cociente es 5, 6 hay 5, 6, 3, 5 en 1, 2. A continuación tenemos 8 divididos por 4, 5. Primero escribiremos 8 como fracción impropia, que sería 8 sobre 1. Y luego, en lugar de dividir por 4, 5, multiplicaremos por el recíproco. Entonces multiplicaremos por el recíproco de 4, 5 es 5, 4. Entonces tendremos tiempos de 5, 4, y notaremos aquí antes de multiplicar, aunque podemos simplificar. 8 y 4 comparten un factor común de 4. Hay 1 4 en 4 y 2 4 en 8. Y ahora multiplicamos. 2 por 5 es igual a 10, y 1 por 1 es igual a 1. Y 10 unidades o 10 dividido por 1 es igual a 10. Entonces, el cociente 8 dividido por 4, 5 pregunta cuántos 4, 5 hay en 8, y encontramos que hay 10, 4, 5 en 8. Antes de ir, veamos un ejemplo más. Queremos simplificar la expresión que contiene fracciones usando el orden de las operaciones. Observe cómo tenemos suma y multiplicación, y siguiendo el orden de operaciones a continuación, observe cómo nos multiplicamos antes de sumar. Lo que significa que encontraremos este producto primero, pero observe cómo antes de multiplicar podemos simplificar. Aquí tenemos un factor común de 2. Hay 1, 2 en 2 y 1, 2 en 2. Entonces, cuando encontremos este producto, tendríamos 1, 2 más. Nuestro producto será 3 veces 1, que es 3 sobre 1 por 5, que es 5. Y ahora, antes de encontrar nuestra suma, debemos obtener un denominador común. El mínimo común denominador sería el mínimo común múltiplo de 2 y 5, que es 10. Así que seguiremos adelante y reescribiremos 1, 2 con un denominador de 10 multiplicando por 5, 5.
Y reescribiremos 3 5 con un denominador de 10 multiplicando por 2 2. Entonces tenemos 5 10 más 6 10 que sería igual a 11 10. 6/10, which would be equal to 11/10. Lo cual no se simplifica pero es una fracción impropia. Convirtámoslo también a un número mixto. 11 dividido por 10, hay 1 de cada 10. Restamos tenemos un resto de 1. Entonces también podemos expresar 11 10 como 1 1 10. Bien, espero que esto te haya sido útil.